tanto tú como yo sabemos, Guaroa, que en su momento que fuimos visitadores a médicos, siempre hubo sus dificultades en el tema, no solamente en lo que resultaba en cómo desarrollarla, cómo hacerla, sino en tema de territorio. Señores, sean bienvenidos nuevamente a Carros y Más Media, el podcast. ¿A quién es que nosotros tenemos aquí hoy? El sociólogo de la vida. ¡Carlos Benítez! Mira, hasta Dayana aplaudió y sonrió. Te voy a quitar el coro y el can del aplauso. Te lo voy a quitar, Guaroa. Ya está bueno del cancito. Es que bueno aplaudir. Bueno, Claro. no. Pero es que él siempre dice que yo no lo hago. La próxima vez que él diga que yo no lo hago, Yo soy me testigo, paro, yo te me vi. paro de aquí. No, La yo próxima te- vez yo que él te diga vi. que yo no lo hago. No. ¿Cómo te sientes tú? No, yo me Ay, siento. Dios mío, padre. Necesitamos super chat diciendo, Dayana, no te pares. Señores, miren, para las personas que no saben, Carlos Benítez fue uno de los integrantes fundadores de Carros y Más en sus inicios, o sea, hace 13 años, más de 13 Aproximadamente. más de sí. 13 Más de Cuando 13 tú años. tenías el carro adelante. Sí, claro. Sí. Tú estás relajado. Sí, Sí, claro. con el carrito. Cuando teníamos Increíblemente, Benny, sí. Benny fue, nosotros decíamos cariñosamente el Benny, porque entonces está Dante Sarno, que era el especialista, y entonces Benny, que era el sociólogo de la vía, porque los temas que Benny siempre llevaba eran temas bastante estudiados, o sea, eran temas del diario vivir, bien coloquiales, pero folclorista, en ese sentido. Sí, así es. Sí, claro, es así. Sin embargo, se hacía una investigación un poquito más profunda que lo que estaba a simple vista. Entonces, a veces nos dicen a nosotros que por qué ustedes, por ejemplo, en el caso de Julián, que Julián me dice mucho Mateo, que yo saqué, yo no sacaba a Julián. Julián fue que Julián decidió no no venir y venir. porque él no se siente feliz en la capital, dicho por él. Entonces, y por ejemplo, Benny, ya yo no puedo rogarle a Benny. Entonces Benny hoy decidió. Papá, ¿cómo Ciertamente. te De hecho, públicamente te quiero pedir excusa porque Mira, acércate más para que la excusa se oiga. Sí, para que conste en señores, acta. mire, Para yo me he que querido revolucionar esta. legalmente conste en acta y podamos utilizar. Mira, Nayita, por favor, pásame por alto todas las cosas. Pero de verdad que me siento bastante contento, primeramente, y públicamente pedirte excusa porque Mira, hubo una vez que yo venía y Sí. yo borré, pero La edad, son cosas de la edad. sí, no, es prácticamente, yo creo que no es fácil. Tantos años que tuviste en la visita médica, ¿no se supone que algo, al notar ese asunto, algo debiste empezar a consumir para que dejara de olvidarse algunas cosas como esa? Es que él no vendía esa línea de productos. De eso es verdad, sí. suplementación, eso es suplementación. Ya, ok, Tampoco yo vendía vitamina para vehículos ni nada de eso, Ok. como los aditivos y todo demás, ok. pero definitivamente medio me oculté de eso. Pero a ustedes les va a encantar esto porque Benny no está aquí hoy porque fue parte de Carrima. Benny vino con su tema. Y el tema es bastante interesante el tema de Benny. De hecho, tuvimos como que, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos un poquito. Pero el tema de Benny tiene que ver mucho con Visita médica y vehículos. visita médica, ventas Y vehículos, así es. Para que nos ayudemos y ayudemos a otros Sí. a identificar algunas cosas del día de hoy. Quiero darle las gracias a todas las personas que están conectadas al live. Este es un buen momento para que nos sigan, de verdad. Si todas las personas que entraran a ver nuestro contenido nos siguieran, hubiésemos sobrepasado los 100,000 suscriptores hace mucho. Y lo entendemos que no todo el mundo se suscribe, pero así ya tienes el contenido ahí total, no cuesta nada, pero sí nos suma a nosotros a la hora de hacer estas presentaciones ante las marcas y tener un poquito más de robustez como comunidad, ¿verdad? Entonces, ven, tenemos el tema de la visita médica, las ventas y los vehículos. ¿Cómo lo vamos a trabajar esto? Bueno, primeramente, Guaroa, quiero decirte que me siento muy, muy feliz iniciando esta parte. De verdad que me siento entre familia, pero al mismo tiempo no me tomen algunas cosas porque
el haberme alejado un poco de este ambiente, uno siente como volver como del pasado al futuro, y eso es lo que yo he sentido. Me siento muy a gusto, y la verdad es que este ambiente suena agradable y suena bien. No, y nosotros te reconocemos la valentía, porque muchas veces, sí, porque lo que se expone aquí se expone. Se expone, es correcto. Entonces, que tú hayas venido, ya tú sabes. Adelante, hermano. Bueno, vean, para iniciar, hay una inquietud. De hecho, tanto tú como yo sabemos, Guaroa, que en su momento que fuimos visitadores a médicos, siempre hubo sus dificultades en el tema, no solamente en lo que resultaba en cómo desarrollarla, cómo hacerla, sino en tema de territorio. Tema de territorio que nos ayudara un poco a hacer una mejor visita médica sin necesidad de estar como correteando en un vehículo que quizás tenía cierto nivel de dificultades, como la mía. ¿Qué vehículo? Sí, ayúdame, amiga mía. Si yo le cuento. No, vamos a entrar en Por favor, detalle. cuéntanos. ¿Qué tú tenías que Ay, Dios mío. Tú no llegaste a la visita médica con el fúnebre, ¿verdad? No. Oh. Yo conocí a también hubo un Benny fiebre. con un aveo. Sí, no, y yo antes de la veo, para que ustedes sepan, yo tenía un Galant. Un Mitsubishi Galant, pero qué barbaridad. Yo recuerdo corrías, que tú yo le dije a Benny, No, yo no nada sé que qué ver. fue peor, Benny. Yo no sé. Y entonces, en aquel entonces estaban haciendo ponerle tanque de gas. Yo le Ay, puse uno padre. como de 60 libras. Un industrial. Un industrial, tú sabes. Qué barbaridad. Tú tenías espacio entonces para colocar. Y el carro era tumbado. Estaba en el suelo. Su carro largo. por No, cierto. largo. La verdad, y lamentablemente, tú sabes, comenzó a dar sus carpetas, de verdad No, que pero el aveo no te cogió fuego. me la veo cogió fuego. Yo le dije, Benny, ese carro tiene mucho problema eléctrico. Cuando eso, antes de hacer el programa, ese carro tiene mucho problema eléctrico, ten cuidado. Sí, de verdad. Y después de la veo. Oye, este tipo un guerrero. Un guerrero, oye. sí. Este tipo un guerrero. Mira, después luego salté a una de las marcas que ustedes mencionan bastante, duradera ella. Un Corolla, un Toyota, no, ya. un Toyota Ya levantó cabeza. Sí, levanté cabeza. Pero, no. Antes del Corolla, yo tuve un Nissan Sentra. Sí, un Nissan Sentra. Ok. Que botó la goma un día. Pero fue la Se salió goma. una goma. La goma se salió. No es por el Nissan, es por el tipo que te arregló la goma. Por el asunto de cómo el técnico le preparó eso, porque Sí. no es que Nissan bota goma, No, pero no, ahí no. la cosa cambió. Pero cambió, sí, de hecho. Totalmente, De forma. No se quemó. Fue un cambio 360, increíblemente, pasar de un Aveo que se quemó, que yo no sé cómo fue que lo arreglaron, porque imagínate, yo El no sé. aveo después de quemado lo repararon. Sí, claro. Eso sí, Claro. eso sí. Y ahí tenía varios tonos de gris, porque yo recuerdo ese fue ahí que cogió fuego. Él se lo muerde que mi amor. Lo grande del caso. Y ella se... Guillén se ríe, pero Guillén sabe de todas esas cosas. No, y déjame decirte que yo no sé cómo el gobierno no me contrató. Sí. ¿Por qué? O porque yo andaba descontaminando la ciudad de mosquitos y eso, de tanta madera que sacaba ese vehículo después de eso. Ya comenzó a ahumar de forma No, impresionante. tuvo que cambiarlo. Tuvo Ah, que- Sí, después ya. que se como, empezó a botar humo. Sí, claro, Oh, porque claro, entonces no. la gasolina, como es que usted es experto en vehículos, la gasolina pasaba cruda. La terminología la aprendí en el camino. Entonces, para ir contextualizando, Claro que arrancando sí. por la característica de la profesión de la visita Ok. médica o del vendedor que hace un trabajo similar al Correctamente. visitador a médico. Cuando llega, porque no todas las empresas inmediatamente te contratan, Sí. te asignan un vehículo, Claro que sí. sino que tú necesitas tener un vehículo con ciertas características para ser eficiente en múltiples cosas. ¿Cuáles son Ello. algunas de las exigencias que tiene el que se dedica a ese tipo de venta o visita médica? Hermosa pregunta. Mira, para mí la visita médica, dentro de sus herramientas principales, es un vehículo. Claro. Es como su bastón, es su guía, su ayuda, porque el visitador médico no puede desarrollar su trabajo de manera eficiente sin tener un vehículo confiable, duradero, un vehículo que no se dañe, porque tú haces una ruta, tú haces toda una planeación que no puede interrumpirse por un vehículo dañado. Ok. Aparte de esas características que tenga un vehículo duradero, bueno, también tiene que tener ciertas características de espacio. Y cuando hablamos de espacio es porque nosotros vimos cargado el baúl de muestras médicas. Va a depender mucho el laboratorio. Correcto, y va a depender mucho el Y laboratorio. la división de visitas, porque hay visitas que son
básicamente de conversaciones con el doctor o que son de algunos artículos médicos. Médico, claro que sí. Y que no son necesariamente medicamentos. Por ejemplo, a mí me tocaban 20 y pico a 30 y pico cajas mensuales de medicamentos No. cuando me tocaba. Entonces, a veces yo tenía que tirar 2 viajes. Oye, y no solamente el baúl, la parte de atrás del vehículo se convertía en baúl. El asiento. Ya El tú vehículo sabes. tiene que tener el asiento que se reclinara. Claro. Y hablando de esa característica a la que bien tú te refieres, Nay, nosotros teníamos que tener un vehículo con ciertas especificaciones de que tampoco se dañara el aire. O sea, que no hubiera problemas con aire. Claro, Pepillo. son medicamentos. No, hermano, porque tú andabas Sí, claro. elegantemente vestido, ¿sabes? El código de vestimenta de un visitador a médico es Elegante. para andar en un vehículo confiable, elegante, que no se dañe el aire acondicionado, que no te deje en el camino para tú estar remangándote en medio de la calle a arreglar un vehículo o a llamar para que vengan a ayudarte. Y no todos nosotros tenemos la oportunidad de tener un carro nuevo, un carro 0 kilómetros y mucho menos tener la facilidad entre un seguro con grúa. Había que llamar a un amigo, Ay, sí, chao. alguien que mecaniqueara con el vehículo y así sucesivamente. Y eso no te permitía desarrollar un buen trabajo dentro de la industria. Y eso le pasa a cualquier vendedor que no tiene un vehículo como este. Por lo tanto, esas características son importantes. Hoy día, la industria farmacéutica desarrolla una serie de actividades o tiene una serie de facilidades para la adquisición de vehículos, que más adelante podríamos hablar de eso, pero definitivamente tener un vehículo apropiado, con confort, duradero, que sea rentable, que tenga poder de parqueo, porque esa es otra, ¿eh? Ah, O sea, porque tú no- adicional de que tú necesitas espacio, Sí, que tampoco es que el más. vehículo puede ser muy grande que te imposibilite encontrar un parqueo Ok. en horario donde hay muchísimo paciente. Quiero remontarme a tu primera pregunta cuando me hablabas acerca de qué carro fui teniendo poco a poco. Ok. El último carro que tengo, que todavía lo tengo, que pasé ya cuando estuve un poquito más avanzada en tema de la visita médica, que pasé de ser coordinador, supervisor hasta gerente de una empresa, compré una Dodge Durango, vehículo grande, sumamente grande. Largo, sí. O sea, la dificultad para yo parquear ese vehículo también era un problema. Por lo tanto, el visitador médico debe tener un vehículo manejable, utility, confiable, pero que dé todas esas prestaciones a las cuales ustedes refieren muchas veces para la adquisición de un vehículo que tenga las oportunidades de poder tener inclusive un poder de reventa. Porque al final el visitador médico necesita ir cambiando poco a poco y no se va a adentrar en un vehículo que posteriormente cuando quiera venderlo no lo pueda vender, como mi caso. Yo te puedo decir que en mi caso, hoy día de un vehículo que me costó 1.300.000 pesos, me quieren dar 700.000 pesos. ¿Hace Y está cuánto impecable. De ese carro hace aproximadamente, yo lo compré a finales del 2019. Es un vehículo 2017, Dodge Durango 2017. Y el precio, o sea, ella no me ha dado tema, inclusive no me ha dado tema, cosas propias de cualquier vehículo. Temas de Mantenimiento, mantenimiento, un motor de arranque, así. Sin embargo, hoy día no puedo venderlo. O sea, no tengo la capacidad de poder venderlo a un precio que para mí sea como razonable, ¿no? Sea razonable. Ya. Eso es así. Cuando tú hablas de que en principio, y por esas condiciones que presenta la industria claro que farmacéutica, sí. que igual, reiteramos del inicio del programa, Ujú. puede presentarle también cualquier otra empresa que tiene que ver con ventas, Ujú. en el que tienen que llevar muestras Sí. o llevar una serie de elementos para presentarle al posible Ujú, cliente. ujú. Tú hablabas de experiencia que tuviste por decisiones no bien pensadas o por decisiones que fueron las que tú podías tomar en el momento por lo que tú adquirías de los primeros vehículos que tuviste. Ok. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos con el que tú empezaste en la visita? Que le llamaron, ¿cómo fue? El carro fúnebre. El Galan. Ah, el Gala. Dentro de los desafíos, dentro de ese vehículo, los grandes desafíos era que el vehículo tenía un gran consumo extraordinario, diría yo. Por eso le puse el equipo de gas, un equipo de gas casero, esos caseros que Sí, a veces cuando... Era lo que existía en Sí, esa claro, y época. cuando... tiraban el tiro. Perdón que te Sí, pre- cuando había un escape, hermano, cualquiera decían que estábamos en Afganistán, porque ¿De eran unos qué tiros que época- tiraban. ¿De qué época estamos hablando? Payo? Estamos hablando de la época de antes del 2006. 2006, 2001. Ok, 2002, sí, ahí estaba más o muy en menos. boga el tema de... Sí, de los tanques o de los equipos de gas casero, Ujú, por Sí, eso. claro. Ujú, Ujú. Eso estaba en boga. Bueno, de los grandes desafíos. Aparte de eso, que es un vehículo que no tiene medidores. Ese es el peor de todo. Sí, Que eso se consumía y te dejaba en la calle. sí.
Porque el tú gas no es te- así. el gas se iba y tú no tenías como hoy No que había tiene medidor. un dispositivo, ustedes me corrigen, Sí. Ujú. que te decía, se acabó y te pitaba, pi, pi. No, no, Cambia que- gasolina. Y queda, exactamente, queda un puntito y tú Y tú sabes ya, completas. claro. Yo que veía sí. a la gente que abría el baúl, tocaba el tanque. Ok, hasta aquí está frío, mi jerquina, me queda poco. Si estaba sudando. Eso ¿En es. serio? Así Sí, era, sí, así claro. era. Si estaba húmedo, se Pero estaba, se está acabando. al ser manual, cuando había un descontrol que pasaba mucho, se le congelaba Sí, la claro. válvula de adelante. Sí, No claro. encendía. Tú ibas y encontrabas eso blanquito. Hay un visitador médico, te voy a decir una historia. Hay un visitador médico mío que se llama Kelvin. Ojalá me esté escuchando. Que me dice, venite, cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo la parrilla. Dije, para hacer Claro, un porque asado, ya tú porque tenías ya yo el tenía, gas ahí. sí, yo tenía un asado. Ok, entonces, algunos de los elementos por los que tomaste la decisión rápidamente de salir de ese vehículo mientras estabas haciendo esta Ujú. actividad productiva era el tema de consumo, hiciste ese cambio, no fue la mejor decisión. Claro. Evidentemente ya todo el mundo sabe por qué no. Y luego entonces pasaste A la veo. El El que aveo se fue quemó. un dolor de cabeza. Ese A la se quemó. chimenea. A la Ok. chimenea. Sí. ¿Por qué fue tu dolor de cabeza? Ah, igual temas de temas de consumo altísimo, de la veo tenía un altísimo consumo estrecho para mi actividad, sumamente estrecho porque era un vehículo muy pequeño, Ujú. sumamente Sí. estrecho. Aparte de eso, era un vehículo que no tenía ninguna prestación. Yo llegaba, desbarataba la casa, porque imagínate, eso era Sí. jalando aquí para poder acomodarte, incómodo. Aparte de que no tiene nada, no tiene... No tiene reposabrazo. reposabrazo. reposabrazo, Estamos nada de hablando eso. de las primeras generaciones. Sí. Un guía bastante grande. Un vehículo con muchas dificultades en cuanto a prestaciones se refiere. Ese se quemó lamentablemente, pero uno da la gracia a Dios porque esas cosas pasan, porque nos da la Claro. oportunidad de ver otra No, un y- poquito más allá y comprar otro tipo de vehículo, Te ¿no? mantuviste produciendo dinero con ese carro. Sí, sí, O sea, claro que sí, claro que sí. Cuando tú decides ya, bueno, no fue una decisión muy amable. Muy de amable que digamos, cambiar ¿no? de la veo. Es o veo otra cosa o vamos a ver cómo van a ver a mí. Claro que sí. Pasaste entonces a Nissan. A Nissan, sí. Tenía un Nissan Sentra, sí. Tenía un Nissan Sentra. El Nissan Sentra no tuvo tantos temas. No, y tú me tanta dices dificultad. algo en cuanto a eso. No, y no, te no, mando no. un tele- Definitivamente, Te voy a definitivamente. explicar por qué. Porque mi Ah. papá tiene toda la vida dedicada a la venta. Y mientras él estuvo trabajando en una importante Ujú, empresa de ujú. consumo masivo, ese fue un vehículo que no lo tuvo nuevo, 0 kilómetros, lo tuvo usado. Y nosotros agradecidísimos de la experiencia con Nissan Sentra en la familia. O sea, fue lo que llevó a papi a crecer y progresar a un nivel tal que no había quien le quitara el premio vendedor del Claro. año. Sí, no, no, Un buen carro. el vehículo nunca me dio tema. De hecho, lo conversé en su momento con Guaró. Guaró fue que me dio la oportunidad de que eligiera que sí al vehículo. Porque yo había tenido la experiencia con un Nissan Sentra, pero Station. De esos que tienen Mm. larguito y un frente Ujú. bastante, Sí, que no bastante es sedán. prolongado, con un bomb bastante también Ujú. prolongado. Sí. Ese vehículo era como semicuadrado, ¿no? Con unas líneas muy directas. Sin embargo, tenía la oportunidad porque, como tú sabrás, o para ustedes lo que me están conociendo hoy, también yo me dedicaba un poco a la música, ¿no? Yo tocaba Sí. batería Sí, y sí. como yo tenía la station, yo podía entrar a la batería allí sin Claro. ningún tipo de problema. Claro, Y el ya- espacio era mucho más amplio claro que un sí, baúl. Claro que sí, claro que sí. como un Creo que sedán. Guillén me llevó a conocer en ese Sí. Nissan Sentra, Sí. sí. Porque Guillén nos conocemos antes de que Antes yo- de la visita. de la visita para una empresa que yo trabajaba en su momento. Sí. Así mismo fue. Ahí era que le llamábamos ese centro el fúnebre. Sí, sí era. Porque es una caja fúnebre el vehículo, de verdad que sí. Sí. Es un tema, definitivamente. Y luego entonces del Nissan Sentra. Ahí pasó un Corolla blanco, un Toyota Corolla 2007. El 2007. Espectacular vehículo. Sin embargo, tenía la gran diferenciación que era un vehículo de lo que está ahí, la Delta. O sea, lo Delta, que tenía. Sí, un poquito más. Este vehículo de la Delta tenía la facilidad de que tenía freno ABS. en los cuatro, era freno de disco en las cuatro en las ruedas. cuatro ruedas. El guía era un poquito más grande, a diferencia de lo que vienen de Japón. Las prestaciones dentro, el equipamiento adentro no era tan bonito como el japonés. Sin embargo, era un Ese carro vehículo te salió buenísimo. buenísimo, definitivamente extraordinario el vehículo. Finalmente yo lo compré en 200,000 pesos y lo vendí en 250,000.
O sea, No. yo le di Le por lo menos sacó unos de 6 todo. años aproximadamente. Ahí Yo- es donde tú tienes el problema mayor. Sí. Que tú quieres comparar la reventa de lo que tú viviste con el Corolla Corolla. con otra. No, mi No, vida, no. eso no va a pasar. El Apéase de Corolla, ese camión, que eso no el va a símbolo. ocurrir. El símbolo, definitivamente. Y lo vendí en 250,000 pesos. Oye, eso le ganó 50 después de los años que le y si hizo. ¿Tú sale sabes así- lo que eso le pagan? Y si tuviera esperado ahora, lo vende carísimo. Sí, no, no. Era muy bonito, por cierto. 2006, por ahí. El 2007. 2007. Lo recuerdo bastante bien. Si no sales con 450, no lo encuentras. No, sí, no lo busca. Oye. Ahora, al día de hoy, es correcto. Bueno, entonces ahí, para continuar con tu pregunta, y del Corolla 2007, se desarrolló entonces dentro de la industria que yo trabajaba en su momento, ayudar para vehículos. ¿sí? Ahí ¿En entró- qué año fue que eso arrancó? Ese Eh, cambio se dio, por lo menos desde. Para hacer un poquito de memoria, te podría decir que 3, 6, 1, 8, 9 años aproximadamente, quizás más, unos 12 años. Bueno, decirte Pero el que, Kia. exacto, fue cuando comenzaron a llegar los Kias acá. Sí. Y Aquí yo, es Portage. compró yo un compré un K5. K5 Aunque sí. 2012. Un 2012 que todavía anda dando vuelta por ahí. Un Kia K5. Porque él lo cuida los carros. él Sí, lo sí, cuida, yo cuido él- mi vehículo. Y todavía, Después que inclusive, quemó uno, yo, No, yo no, te no, puedo no decir fue, algo, no fue. yo te puedo decir algo, Nayita, con relación a ese Kia K5 de lo que pasó. Un vehículo que corrió millas largas sin aceite. Me va a matar, ¿sí? Félix sí, me va a sí, matar claro. cuando yo diga que eso recogió sentí tanta aquí. tanta milla sin un lubricante, pero fue así y nunca se fundió. O sea, un vehículo, el motor, prácticamente me decían que ese motor, de hecho, ya no tienen ese mismo motor, lo que No son lo mismo. no son lo mismo del 2012, con un equipamiento, o sea, dentro de lo que es, con un material para mí muy sólido, sin rotura. Si yo te pongo a pensar, si yo pongo a hacerte una diferencia entre el Galant en su momento cuando yo tenía, el Galant tenía parece que todos los días le sobrevenía en la calle, en la conducción, un terremoto. Y ese terremoto fue cuarteando todo el tablero. O sea, todo el tablero estaba con fisuras, muchas fisuras. Muy mala la cosa. Sin embargo, este vehículo todavía tenía tantos años en mis manos que ese interior estaba totalmente Sí, pero intacto. lo que pasa es que ahí hubo, antes de los 2000 y pico, 2005, 2006 para abajo, los materiales que se estaban utilizando eran materiales que se totaban con cierta facilidad. Eso aplica, incluso las primeras generaciones del Lexus, todo esto tan cuarteado. Sí. Tú te pones a buscar cualquier Sí, Lexus sí, 2006, 2007, 2008, 2009 y para abajo. Y Ujú. todo tiene los interiores que hay que hacérselos completos. Ya. Entonces, luego de comenzaron a trabajarse con otro tipo de materiales que son más resistentes. Hoy en día, si ese vehículo existiera y lo hacen con ese material, aguanta todos esos años sin cuartearse. Lo que pasa es que esos materiales no estaban en ese momento. O sea, Exactamente. no es por... Y en cuanto al motor del K5, del 8 al 12, tanto el Muchacho. K5 como el, El famoso N20. N20, eso no. No, Bueno. no tenían acabadera. tú no encuentras gente que esté vendiendo el N20. él no dijo en ningún momento por qué recorrió tanta milla sin lubricante. Yo quisiera como Bueno, saber. real y efectivamente, si fue descuido, de hecho sí. Sí. Podríamos decir que fue descuido. Sí, Sin sabemos que embargo, sí, pues no fue un experimento. no fue un experimento que yo hice, nada que ver, pero definitivamente el que él llegara fue porque yo sentí en su momento cuando llegué a la casa, yo le puse por este vehículo el olor, Sonaba. sí, el Sonaba sonido el que motor. tenía como si tuviera una lata adentro. Sonaba sí, como sí, tenía sí, como Oh, una estaba lata. vacío. Sí, Claro. sí, tenía una lata adentro. Ok, entonces, Pero imagina, se arregló después. Entonces, Aquí hay una pregunta no. para el invitado y para ustedes también. ok. Que dice, ¿qué opinan del Suzuki Fronts o Hyundai Cantus? Justamente trabajo como el señor y tomo mucha carretera. Eso es un buen punto. Ok. El front, lo que he visto, está muy bonito el vehículo, está muy Ujú. bonito. Yo me iría con el Cantus y me iría con el Cantus porque en tema de partes es muchísimo más fácil encontrarlo en diferentes lugares. A mí me tocó, por ejemplo, cambié una correa una vez en Neiva. Oh, chanfle.
Y fue una locura el tema de que apareciera la correa con la cantidad de dientes que yo tenía. O sea, todavía yo no lo pude comprender cómo pasó eso. ¿En qué año fue eso? Eso te estoy hablando hace más de como 20 años. Hago la pregunta porque recuerden que ahora nosotros tenemos asistencia vial. Sí, pero fue en el mismo pueblo. Ahí voy. Ellos tienen una serie de elementos que ayudan o asisten, y lo viví por experiencia, de que al tú llamar a asistencia vial en la carretera, ellos agarraron, buscaron, llegaron y dieron ¿Y con buscaron el la pieza? lugar Oh. para poder cambiar precisamente una correa. Eso ha cambiado. No digo que no vaya a suceder, pero para que las personas tomen en cuenta de que ahora la dificultad de hace Existe 20 esa años herramienta. Y eso es maravilloso. no son las mismas de este tiempo. Pero yo no creo que el Suzuki te vaya a fallar con nada. O sea, yo muy sinceramente yo no creo que el Suzuki está en su mejor momento ahora, ¿eh? Este es el momento de Suzuki. Y ojalá yo lo escuche, Neto. Este es el momento de Suzuki. Si ustedes no hacen cosas interesantes, o sea, este es su momento. Los productos que ustedes tienen toditos no tienen tasa de rechazo ahora mismo. O sea, tanto Todo lo contrario, nos ha todo lo sorprendido contrario. mucho. Entonces, este es un momento. Pero ante algo como eso, yo quiero tener un producto que sea más común, que sea como más fácil de manejar con muchas cosas. Quizá me iría con el Cantu por esa razón. Y de hecho, un punto que ella expresa en la pregunta que hace, continuando con ese tema de por qué... Creo que el Cantu tiene más espacio en el interior Sí. para el tema de la carga. Ahí hay otro ingrediente importante en el tema no solamente de rentabilidad, confiabilidad, espacio, tema de comodidad y demás, sino que nosotros en nuestras actividades, tanto vendedores como visitadores que nos desarrollamos en esta materia, tenemos viajes largos, viajes en la cual ese definitivamente es un punto a considerar, porque los viajes que hacemos, los viajes que desarrollamos todos los meses, semanas, duramos una semana en un pueblo, nos trasladamos, trabajamos toda la semana y nos retornamos toda la semana, uno logra, le suministra al vehículo un millaje importante en esos viajes, por lo que va generando cierto nivel de desgaste. Por lo tanto, hay que tener un vehículo con cierto nivel de confiabilidad. Nosotros fuimos a la frontera en estos días y cuando veníamos... Ah, pero de ahí es la foto que tú dijiste. Sí, que estamos en Haití. Ajá. Tú ves, yo no sabía. Bueno, no dónde estamos en era. Haití, estamos de este lado, pero ahí estaba Haití. Y eso es Haití, todo eso es Haití. Donde unos clientes, y cuando veníamos bajando, yo le digo a Benny, a Guillén, esos son visitadores. Y dice- Sí. Y me dice él, ¿tú qué? Le digo, sí, esos son visitadores. Y me dice, ¿por qué? Es que yo lo huelo eso. Esos son visitadores. Entonces, cuando era un accent nuevo, habían dos accents nuevos, uno negro y uno como gris. Sí. El asunto fue que yo tengo que echar combustible, porque yo ni llené para ir de vuelta. Y estoy echando combustible y ellos están echando combustible. Efectivamente, yo le dije, tú ves que son visitadores, baja el cristal, mi hermano. Porque al final uno sigue. Y eran vehículos, eran carros nuevos. Generalmente el sedán tiende a tener buen espacio de baúl. Y una gran ventaja que tienen los carros para el tema de la visita es que el baúl no expone lo que tú tienes allí. Entonces tú guardas tu maletín y nadie ve. A veces en la jipeta la gente se pone Por así el cristal. y ve por los cristales todo lo que tú tienes O ahí. sea, que ustedes Es sugieren un que riesgo para alto. dedicarse a las ventas, si van a andar con productos, con muestras médicas o muestras de lo que sea, es preferible que sea sedán por esta privacidad No. que te ofrece el maletero Yo que no- un yo- SUV. No, pero es una ventaja que está ahí. Porque al final todo el mundo ha pasado para el tema de los SUV. Sí. Lo que, por ejemplo, cuando tú sabes que son cosas como, es importante taparlo, que la gente no tenga acceso natural a las cosas de valor. Porque la gente a veces piensa que una caja de muestra, a veces esa caja de muestra no, ¿tú entiendes? O sea, Pero mira, fíjate que a mí se me ocurre que hay una posibilidad o una oportunidad interesante si se tratara de un sedán, porque el sedán tiene un feeling al momento de uno conducir, al tener el centro de gravedad como más bajito, la sensación de la conducción es completamente distinta sí. a la experiencia que se tiene con un SUV. Y ese pudiera ser el público o el target perfecto para que permanezca aún en el tiempo Bueno, pero todavía... ese tipo de producto. No, y no solo eso, la distancia entre ejes, porque es También. porque es más fácil Es tú mayor. encontrar un sedán con una distancia entre ejes, te voy a poner un ejemplo, cuesta $30,000, pero para tú encontrar ese SUV
con esa distancia entre, tú tienes que dar 37, 38. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por el tema de la distancia. Y esa distancia lo que se traduce en confort en el rodaje. Claro. Fíjate que sigue el sol de hoy. En el tema ejecutivo, los sedanes de lujo. Sí. O sea, tú puedes ahora tener un Escalade, tú puedes tener un Navigator, tú puedes tener un SUV de alta calidad y de alto confort, ¿verdad? De equipamiento. Pero los sedanes no están por dejar de existir. Y si tú ves Europa, ni hablar. O sea, el tema de Mercedes, etcétera, los clase S de taxi, ¿entiendes? Entonces es eso. Entonces, sí, rápidamente, tú, 5 vehículos que tú me puedas decir que puede tener un vendedor, un visitador a médico. Como carro. Sí. O Benny, Oh, que ya tuvo Ok, la gran yo experiencia. te podría decir la Sí, por experiencia favor. en cuanto a vehículos se Por favor. refiere. Ujú. Ahora sedán, o sea, cuando hablamos de sedán, de vehículos, de hecho hay una industria, me voy a errar el nombre, que los vehículos son sedán, ¿sí? Son Hyundai, la marca, podemos Sí, decir. sí, sí. Sí, sí. claro. Hyundai, Accent, ¿sí? Hyundai Accent. Hay vehículos, aparecen los Kia Ríos, ¿sí? Esos Kia Ríos son fabulosos. Ok. Ahora mismo hay mucha tendencia a ir comprando un poquito carro económico, pequeño, pero con baúl grande. Refréscame la marca es Geely. Geely. Sí, y hay mucha demanda de ese tipo de vehículos porque aparte de ser un vehículo compacto, ¿sí? Ujú. Con parecido, no es sedán, pero tampoco es jipeta. Es un O sea, crossover. es un crossover, gracias. Permite mayor movilidad, mejor confort y con un costo, o sea, un costo relativamente mejor para poder adquirirlo. Porque no todo, y es una pregunta que podría traerla a la mesa. A veces, el tema no es que yo tenga un vehículo o que tengo la necesidad, es si puedo. O sea, si tengo el poder adquisitivo para poder comprarlo. Entonces, no todas las empresas, independientemente sean farmacéuticas o no, tienen planes de vehículos. Son un segmento bastante reducido. Ahora, el que no tiene la oportunidad, que trabaja en otra industria, pero que aparte de eso, quizás dentro del común denominador de lo que tiene que ver con el ingreso per cápita de un visitador a médico o de un vendedor con relación a otra, tiene la facilidad de poder obtener un tipo de vehículo. Entonces, yo sé que se va a encaminar a obtener un vehículo más factible, con mejores condiciones, pero que tenga bajo costo. Ahora, mi pregunta, ¿por qué la gente usted los expertos, por qué la gente no suele comprar un sedán que le permite estas libertades o estas comodidades con un bajo costo, pero no, quieren irse al tema de la jipeta, o sea, irte un poquito más alto? Porque somos ¿Por qué? chabaineo. Chabaineo. Y te voy a decir una cosa, y no aplica Eso. al 100% el tema ni de los baches, ni aplica al 100% el tema de los hoyos, porque cuando tú te pones a chequear, los neumáticos muchas veces se comparten. O sea, tenemos los aros de los mismos tamaños, con la goma de los mismos tamaños, y hay muchos de los que llamamos SUV están a la altura de los sedán. Ujú. Entonces, cuando tú lo pones uno al lado del Da- otro, tú- Sí, Yo mismo, hermano, eso que tú estás diciendo, se lo he dicho a todo el mundo que quiere comprar un vehículo. pero tú lo ves uno al lado y que, pero qué cosa más extraña, que este es un SUV y Ajá. este un sedán y mira el mismo Mira, tamañito. Sí, claro. Ven, Sí, sí. Tema de Porque que los diseño. sedanes ahora yo me he dado cuenta que lo están subiendo un chin. Los sedanes están más altos, no como antes. Benny, El agradecerte. tema de los verdad? neumáticos también más Ujú. grande.